La primera consulta popular en la historia de México se llevó a cabo este domingo 1 de agosto, instalándose más de 57,000 mesas receptoras del voto ciudadano. El gran ausente del ejercicio democrático fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien además fue el principal impulsor de la consulta. El primer mandatario no había podido sufragar debido a una gira de trabajo que realiza por el estado de Nayarit durante este fin de semana. Sin embargo, los que sí participaron en la consulta sobre enjuiciar a actores políticos fueron los incondicionales de López Obrador, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el ex candidato al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, los gobernadores electos de Sonora y Colima, Alfonso Durazo e Indira Vizcaíno, la secretaria de Estado, Luisa María Alcalde, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. También ejercieron su voto la excandidata al gobierno de Nuevo León, Clara Luz Flores, y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Se manifestaron de igual manera los detractores de la consulta popular, quienes hicieron cosas como reclamar a AMLO con mensajes en las papeletas sobre la poca atención de su gobierno a las víctimas de la violencia que prolifera en el país. Entre los opositores más visibles y recalcitrantes del presidente está el exmandatario Vicente Fox, quien se pronunció sobre la consulta calificándola como la más baja votación de todos los tiempos, esto en tono de burla. Otras personalidades que se vieron inmiscuidas en esta jornada de votaciones fue la académica y esposa de López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, quien explotó contra el INE por supuestamente no permitirle sufragar en la casilla que le corresponde en su domicilio actualizado. En tanto, el Instituto Nacional Electoral prometió que habrá resultados preliminares de la consulta alrededor de las 23:30 horas de este domingo. Esta consulta popular promovida por el presidente de México tenía de inicio saber si la ciudadanía quería enjuiciar a expresidentes de México. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación cambió la pregunta original que era: ¿estás de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes y después de sus respectivas gestiones? Esto al considerarla tendenciosa y que violaba el derecho de la presunción de inocencia de los implicados. Por lo tanto, la pregunta quedó de la siguiente manera: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Andrés Manuel López Obrador ha sido criticado por la oposición, la ciudadanía y hasta por las autoridades electorales por promover esta consulta y gastar más de 500 millones de pesos en el ejercicio, pues en medio de una pandemia de COVID-19 hay otras prioridades como robustecer el sistema de salud o rehabilitar los planteles educativos para un eventual regreso a clases, consideran. A esto se suma el argumento de inviabilidad para abrir un proceso jurídico contra los mencionados, pues se necesitaría un 40% de participación ciudadana para hacerla vinculante, cosa que se antoja muy pero muy complicado. Seis meses después de arrebatar el poder al gobierno electo, el líder militar de Myanmar reiteró el domingo su promesa de celebrar elecciones en 2 años y cooperar con los países del sureste asiático para encontrar una solución política en su país. Las autoridades militares esperan cumplir las provisiones del estado de emergencia para agosto de 2023. El estado de emergencia se declaró cuando las tropas se alzaron el 1 de febrero contra el gobierno electo de Suu Kyi, una acción que según los generales estaba amparada por la Constitución redactada por el ejército en 2008. El ejército afirmó que la abrumadora victoria de Suu Kyi en las elecciones nacionales del año pasado se consiguió con un fraude electoral masivo, pero no ha presentado pruebas creíbles. El gobierno militar anuló oficialmente el resultado electoral el pasado martes y nombró a una nueva comisión electoral para encargarse de los comicios.
El alzamiento militar se vio recibido por enormes protestas públicas que desencadenaron una mortal represión de las fuerzas de seguridad, que disparan munición real a la multitud de forma habitual. Para el domingo habían muerto 939 personas a manos de las autoridades desde el 1 de febrero, según un conteo del grupo independiente Asociación de Asistencia para Prisioneros Políticos. Las bajas entre militares y policías también empiezan a subir conforme crece la resistencia armada en zonas urbanas y rurales. Las iniciativas de la Asociación del Sureste de Naciones Asiáticas de establecer un diálogo entre el gobierno militar y sus oponentes se han estancado. La chiapaneca Aremi Fuentes consiguió la tercera medalla para México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, al colgarse el bronce en halterofilia categoría 76 kilogramos. Con ello, nuestro país llega a 72 preseas en la historia de las justas olímpicas. En dicha contienda, completaron el podio la norteamericana Katherine Biebert con plata y la ecuatoriana Neisy Dahomes llevándose el oro al levantar un total de 263 kilogramos, 118 de arranque y envión de 145. Cabe mencionar que las tres pesistas compartieron podio en los Juegos Panamericanos de Lima en 2019, aunque en esa oportunidad la mexicana quedó con la plata y la estadounidense con el bronce. Fuentes se convirtió en la 19ª mujer mexicana en conseguir una medalla en Juegos Olímpicos, entre las cuales destacan Soraya Jiménez, quien logró oro también en halterofilia durante Sydney 2000, la taekwondoín María del Rosario Espinosa, 3 veces medallista en Beijing, Londres y Río, y la clavadista Paola Espinosa, poseedora de una medalla de plata y otra de bronce. A destacar de igual manera la participación histórica de la gimnasta Alexa Moreno durante esta jornada de domingo, quien se quedó a escasas décimas de subirse al podio en salto a caballo, con un inédito 4º lugar para México en esta disciplina.